Buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Yunuen Rodríguez Sánchez, que ella se encuentra en el Departamento de Epidemiología Hospitalaria del Hospital Manuel G. González y nos va a dar el día de hoy la sesión de prevención y control de enfermedades por SARS-CoV-2 con el tema de la nueva normalidad. Respecto a las generalidades de SARS-CoV-2, pues este es un coronavirus. Características importantes de los coronavirus es que son de ARN, son monocatenarios. Estos virus tienen, como les mencionaba, una capa lipídica. Esta es una característica importante porque esto ayuda a que el virus se elimine fácilmente con el uso de jabón y con el uso de otras soluciones desinfectantes como es el alcohol o bien el cloro. También les comentaba que este es uno de los 3 coronavirus que ha causado graves enfermedades en humanos, el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo grave que se presentó en China alrededor del 2003, mientras que para el año 2012 se presentó el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Este se registró en Arabia Saudita. Estas enfermedades generalmente pueden ocasionar datos clínicos tanto a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal y a nivel neurológico. Respecto a este coronavirus 19, los principales síntomas que se han registrado en la población en general ha sido fiebre, tos y dificultad para respirar. Un punto muy importante que se tiene que plantear es cómo es que se transmite este tipo de coronavirus. La principal vía de transmisión es a través de las secreciones que se expulsan por un paciente que esté infectado al hablar, toser o bien al estornudar. Otra fuente de contagio es mediante el contacto, es decir, cuando una persona infectada está sin una barrera como lo es un cubrebocas y realiza sus actividades de manera normal, al hablar y al estornudar está contaminando de manera potencial todas las superficies alrededor de esta. Se dice que la expulsión de las partículas puede llegar hasta una distancia de 2 metros alrededor de la persona si no tiene una barrera que limite dicha infección. También se ha visto que los aerosoles ha sido una manera de transmisión, aunque todavía no está bien establecido cómo es que funge esta vía de transmisión, ya que es importante recordar que las secreciones en ciertos procedimientos pueden aerolizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden dividir en partículas mucho más chiquititas que tienen la característica de ser volátiles. Esto es que tienen la capacidad de permanecer en el aire y por ende poder ser inhaladas. Como les mencionaba, otros tipos de coronavirus, en lo que respecta al coronavirus tipo 1, el R0, que se define como la capacidad que tiene una persona para infectar a más, es de aproximadamente 3. La tasa de letalidad de este virus es muy bajo, es de aproximadamente el 10%, y el periodo de incubación es de 2 a 7 días, aunque la mayoría de las personas que tienen riesgo de infección requieren hospitalización en el 90% de los casos. En comparación con MERS-CoV, esta enfermedad se transmite por el consumo de leche de camello o por contacto cercano a este tipo de animales, y el R0, que es la capacidad básica de reproducción de este virus, es de 0.3 al 0.8, aunque si ven la letalidad, que es el número de defunciones entre el total de personas enfermas, es más alta, es del 35%, y el periodo de incubación promedio es de 6 días, aunque aquí la hospitalización es del 100% de los pacientes que presentan dicha infección. En comparación con el SARS-CoV-2, pues este virus tiene un R0 aproximadamente de 3 personas en promedio. Es importante también establecer que los principales receptores que permiten la entrada del virus se encuentran en el epitelio nasal y bronquial. Generalmente a nivel de los neumocitos 2 están los receptores, que son los de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, los cuales ayudan a que el virus pueda entrar a las células y generar infección. La transmisión se dio de manera sostenida de persona a persona. Se sabe que el agente
natural que puede incubar el virus es el murciélago, pero para que esta infección se haya presentado en humanos tuvo que haber un intermediario, un animal intermediario. Hasta el momento todavía no se establece bien cuál pudo haber sido este animal que condicionó la mutación y permitió la transmisión a los humanos, y conforme a esto se dio la transmisión sostenida. El animal que se ha observado que puede tener un poco más de probabilidades de haber sido este hospedero intermediario es el pangolín, aunque todavía está en estudio. Muy importante también es que este virus puede permanecer en objetos inanimados en promedio hasta 9 días, sobre todo en superficies que no sean porosas, como lo es el metal o lo es el plástico. La tasa de letalidad de este virus es de aproximadamente el 3%, pero puede llegar hasta el 10%. Todo va a depender del tipo de población en la que esté afectando. El periodo de incubación va a ser de 2 a 14 días y el espectro clínico es muy amplio. Esto también ha complicado o ha limitado el control de la infección, ya que el cuadro clínico puede ser muy variado. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia, como lo comentaba en un inicio, van a ser fiebre, tos y dificultad respiratoria, pero también puede haber personas que nada más presenten muchísimo cansancio, presenten mialgias, personas que solamente presenten datos gastrointestinales como son diarrea, náuseas, vómito. Puede haber pacientes que solamente presenten anosmia o ageusia. Esto se presenta en alrededor del 3%. Y otro porcentaje puede persistir y generar cierta complicación como neumonía o síndrome respiratorio agudo grave. Un punto importante que hay que destacar es que existe otra enfermedad también viral. Esta es influenza. Influenza, a diferencia de coronavirus, tiene un periodo estacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los casos se incrementan en cierto periodo del año. La temporada de influenza inicia a principios de noviembre y termina a finales de marzo. Existen 3 tipos de influenza que afectan al humano, es de influenza A, B y C. La más agresiva es de influenza tipo A y es con la que tenemos que tener mayor cuidado, porque la característica de todos los virus es que tienen alta capacidad de mutación y esto puede condicionar cambios estructurales y genéticos en el virus que cuando se transmiten al humano generan un mayor riesgo de mortalidad o de complicaciones. La vacuna tiene que ser anual por esta misma característica del virus que muta de manera persistente. Generalmente hay 2 tipos de vacunas, que es la trivalente y tetravalente. La trivalente generalmente protege contra la influenza AH1N1 pandémica, contra la influenza AH3N2 y contra la influenza tipo B. Mientras que la tetravalente también afecta no solamente cubre contra influenza tipo B, sino también contra el serotipo Yamagata y Victoria. Importante es mencionarles esto porque viene la temporada de influenza. Este virus, este coronavirus va a persistir durante mucho tiempo hasta que no se tenga un tratamiento específico contra el mismo o bien una vacuna que prevenga el riesgo de infección. Se ha visto que puede haber coinfecciones tanto de influenza como de coronavirus, y un punto importante es que en algunos pacientes se ha observado que cuando les dé influenza activan unos receptores que aumentan la afinidad por coronavirus. Entonces, pensando en que una persona está saliendo de un cuadro clínico de influenza y que de pronto está hasta cierto punto con lesiones a nivel pulmonar, si viene la infección por coronavirus subyacente, pudiera generar mayor complicación. Por eso es importante y es obligatorio la vacunación en cuanto inicie la temporada de influenza. De pronto se escucha que se limita la vacunación contra influenza porque creen que les va a dar la enfermedad. Esto es totalmente falso, porque la vacuna de influenza es de virus inactivados. Es imposible que una vacuna de virus inactivados te dé la enfermedad. Punto importante es que no proteja al 100% de que te dé la enfermedad. La eficacia de la vacuna contra influenza es del 50 al 60%, es muy bajita, pero sí se ha observado que las personas que se vacunan contra influenza y que les da la enfermedad tienen menor riesgo de complicaciones y menor riesgo de mortalidad. Otra diferencia es que pues para esta sí existe un tratamiento específico, que es el oseltamivir. Sobre todo es benéfico si se da en las primeras 48 horas.
Va a ser muy difícil cuando llegue la temporada de influenza discernir entre qué es qué cosa. Generalmente influenza se da de manera mucho más aguda, coronavirus se da de manera mucho más subaguda, pero pues cuando sea la temporada de influenza, lo ideal es que todo paciente que presente cuadros respiratorios se le dé de inicio el Tamivir para poder cubrir influenza, aunque no va a tener ningún beneficio para el cuadro si fuera coronavirus. En lo que respecta al R0 de influenza es de aproximadamente 1.3 y la tasa de letalidad es del 0.1% y solamente el 2% de la población se puede hospitalizar. ¿Qué hacer en caso de que alguien presente datos clínicos sugestivos de coronavirus? Actualmente es importante mencionar que estamos en una situación de pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que los casos se están elevando de manera exorbitante. No hay una limitación de los mismos porque no hay un tratamiento específico contra el virus, porque no hay algo que prevenga la enfermedad. Entonces, actualmente cualquier dato de enfermedad respiratoria en un paciente es potencialmente coronavirus y así se tiene que plantear. Es mejor exagerar en la prevención a después tener una cadena de contagios que bien se pudieron limitar desde un inicio. Entonces, todo paciente que presente datos respiratorios, por mínimos que sean, fiebre, odinofagia, tos, malestar general, diarrea asociado a otros síntomas respiratorios, anosmia. Generalmente la anosmia es un síntoma muy específico para coronavirus, porque actualmente no hay ninguna otra patología que te pueda condicionar de manera abrupta este tipo de síntomas. Entonces, paciente que tenga anosmia es considerado coronavirus hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué se hace cuando una persona en el ámbito hospitalario presenta síntomas respiratorios? Lo primero es notificar, porque así se van a limitar las cadenas de transmisión. Lo segundo es que tiene que ser valorado ya sea por el área de infectología del hospital o el área de epidemiología. Dependiendo del cuadro clínico y de si tiene factores de riesgo, se ha visto que las características que incrementan el riesgo de complicaciones es sexo masculino y 60% de los pacientes hospitalizados son del sexo masculino, edad mayor a 50 años y sobre todo que tengan enfermedades de base. Se ha visto que si un paciente tiene enfermedades que generan inflamación sistémica, tiene mayor riesgo de complicaciones y estas enfermedades son sobre todo obesidad y sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes mellitus en descontrol. En segundo plano están las neumopatías crónicas, ya sea EPOC, asma, etcétera. Entonces, si tiene factores de riesgo, tiene clínica, lo ideal es que se realicen laboratorios de control para determinar que no tenga marcadores de mal pronóstico y por lo menos realizar una radiografía de tórax si tiene fiebre y esta persiste de manera elevada, con la finalidad de poder prevenir complicaciones secundarias a un proceso de neumonía incipiente que se esté presentando. ¿Cuáles son los marcadores de mal pronóstico que van a indicar qué tratamiento dar y qué seguimiento darle al paciente? El más importante es la proteína C reactiva. Cuando está arriba de 15 miligramos por decilitro es un marcador de mal pronóstico. La ferritina también se ha visto que es un marcador cuando está arriba de 1000 microgramos por litro. El dímero D también es un buen marcador de mal pronóstico, igual cuando está arriba de 1500 nanogramos por mililitro. La mayoría de los pacientes en la VH generan linfopenia. Entonces, de acuerdo a todas estas características, se va a establecer qué tratamiento pudiera darse para mermar las complicaciones secundarias de coronavirus. Otro punto importante es, paciente que presente síntomas se tiene que aislar y es importante que se le realice la toma de muestra. La toma de muestra se tiene que hacer en días específicos, de lo contrario puede haber un riesgo en el aumento de falsos negativos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la prueba por PCR es muy baja, es de aproximadamente el 60%. Entonces es importante tener en cuenta que si yo tuve un contacto de riesgo, ¿a qué se considera contacto de riesgo? A todo contacto con una persona que sea confirmada para coronavirus o que tenga síntomas respiratorios por lo menos 15 minutos en un ambiente cerrado a menos de 2 metros, ese es un contacto de riesgo. Si yo el día de hoy tengo ese contacto, tendría que esperar en promedio 5 días, porque el periodo de incubación promedio es de 5 días para presentar síntomas respiratorios. Entonces,
5 presento síntomas respiratorios, tendría que esperar 3 días más para poder realizarme la prueba. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que se realizan pruebas en los primeros 4 días después del contacto de riesgo, la sensibilidad de la prueba es del 30%, es casi nada. Cuando se realiza al inicio de los síntomas aumenta al 60%, y cuando se realiza a las 72 horas de haber presentado síntomas respiratorios incrementa hasta el 80%. Entonces es importante también elegir el día en el que se va a tomar la muestra para poder tener mucho mayor sensibilidad en cuanto al resultado. La muestra consiste en 2 hisopados, uno que es faríngeo y el otro que es nasofaríngeo. Esta se va a analizar por PCR. El PCR lo que mide es material genético. De aquí que también surge una duda: ¿cuándo es viable que una persona tuvo infección por coronavirus regrese a sus labores habituales? Diversos estudios en China han confirmado que el virus no es viable después de los 9 días. Aunque un paciente permanezca con pruebas positivas repetidas por más de 6 semanas, no quiere decir que esa persona tenga riesgo de contagio, porque les vuelvo a repetir, la prueba de PCR lo que mide es material genético, no está midiendo viabilidad del virus. Posterior a los 14 días se les ha tomado muestra y se han cultivado, y ningún cultivo ha tenido desarrollo viral. Entonces, la OMS indica que para el regreso se tome en cuenta desde el inicio de los síntomas más 10 días, y se presentó síntomas, se tienen que esperar por lo menos 72 horas, asintomático, para que regrese a sus labores. Yo sé que de pronto puede generar cierta incertidumbre y cierto miedo el hecho de que un paciente que ya fue positivo pudiera tener riesgo de seguir contagiando, pero esto no se ha establecido. Y nosotros en el hospital, por ejemplo, Gea González, tenemos experiencia acerca de esto, porque todos nuestros trabajadores regresan exactamente a los 14 días y no se ha establecido contagio por parte de los mismos. Obviamente tienen que regresar con medidas de precauciones, sobre todo uso de mascarilla obligatoria. Como les comentaba, auxiliares diagnósticos puede ser una radiografía, aunque no tiene tanta sensibilidad. En el 40% de los casos esta puede ser normal en pacientes que iniciaron síntomas, y generalmente se pueden observar zonas de condensación bilaterales. El estudio que genera mayor sensibilidad y especificidad es la tomografía. En la tomografía sí se ven lesiones muy sugestivas. La lesión típica de coronavirus es en vidrio deslustrado a nivel subpleural y periférico. Aquí les muestro algunas imágenes de este tipo de lesiones. En pacientes obviamente que tienen mayor tiempo de inicio de síntomas, pues estas lesiones se van a presentar mucho más graves. Otro punto importante es que afecta a múltiples lóbulos, y en pacientes que ya tienen enfermedades de base puede generar pavimento loco, así se le dice a la lesión característica en enfermedad avanzada, lo que puede tener riesgo de fibrosis posterior a la enfermedad. ¿Cuál es la principal medida que va a limitar el riesgo de transmisión? No hay otra más que el lavado de manos. El lavado de manos con agua y con jabón. ¿Cuánto tiene que durar aproximadamente? Tiene que durar entre 40 a 60 segundos. No vale que nada más agarren el jabón y se laven las manos sin abarcar todas las superficies de la mano. Es importante que sea muy frecuente el lavado de manos. Este lavado de manos tiene que ser de aproximadamente 40 a 50 días en un día. Así de frecuente tiene que ser. Recordar que las principales vías de entrada del virus son mucosa de los ojos, mucosa nasal y mucosa bucal. Entonces, importante es no tocarse las manos, no tocarse la cara, con las manos sucias. Siempre realizar un lavado de manos previo para limitar el riesgo de contagio. Y recordar que la forma en cómo se transmite es por secreciones, por gotas de pacientes que están infectados, y en segundo lugar por contacto. Sí puede ser por vía de aerosoles, pero esto tendría que ser en zonas en donde hubiera muchísima congregación de personas y áreas en las que no estuviera bien ventilado. Ahí el riesgo de transmisión por aerosoles es latente, o mientras realizan algún procedimiento invasivo directamente en cavidad oral, como es intubación odotraqueal, aspirado de secreciones. La toma de muestra también puede generar cierto riesgo de aerosoles. En este caso está indicado totalmente el uso de respiradores N95.
En caso de no contar con agua y con jabón, se puede realizar higiene de manos. La higiene de manos se realiza con soluciones antisépticas. Una solución antiséptica es aquella que tiene otros ingredientes que limitan lesión a nivel de la piel. Entre las más frecuentes está la clorhexidina y también se puede utilizar el alcohol gel. Este tipo de soluciones no se tienen que utilizar en guantes, porque si se utilizan en guantes pueden condicionar mayor riesgo de adherencia de materia orgánica y esto a su vez condiciona mayor riesgo de contaminación de los mismos. Entonces está prohibido este tipo de soluciones antisépticas en guantes, solamente es en piel. Para materia inerte se tiene que utilizar alcohol isopropílico o se tiene que utilizar cloro. De pronto cuando se regresa a la normalidad, ustedes van a tener que seguir dando consulta, van a tener que seguir atendiendo pacientes a gran escala, entonces es importante tener en cuenta que esta enfermedad no se va a limitar tan pronto, va a persistir. Yo creo que hasta finales de este año, hasta que se tenga la vacuna. Hay vacunas que ya están en proceso, pero también hay que definir qué tan efectivas van a ser, cuántas dosis se van a requerir. Entonces, hasta no tener todos estos datos, es importante mantener las precauciones. No hay otra medida que la prevención. ¿Y cuál es la prevención? Considerar que actualmente todo paciente puede ser un caso sospechoso de coronavirus. Es mejor siempre exagerar en las precauciones que después tener una larga cadena de transmisión. Generalmente los pacientes que tienen datos clínicos de influenza o datos clínicos de coronavirus, se les tiene que poner precauciones por gotas. Estas precauciones por gotas, ¿en qué consisten? Cada vez que ustedes se acerquen a un paciente, tiene que ser a una distancia mínima de 1.5 metros, lo ideal es que sean de 2 metros. Siempre el paciente tiene que utilizar mascarilla quirúrgica, este es el nombre correcto para los cubrebocas habituales. De igual manera, en caso de que ustedes realicen algún procedimiento obligatorio, es el uso de mascarilla, el uso de careta o bien la protección ocular, y en caso de que tengan riesgo de salpicadura, tienen que utilizar bata desechable. Y lo más importante es el lavado o bien la higiene de manos, y tiene que ser de manera frecuente. Antes de tocar al paciente, después de tener contacto con sus secreciones, después de tener contacto con el ambiente del paciente. Es importante que se tengan en cuenta este tipo de precauciones. Conocer también otro tipo de precauciones es fundamental, como son las precauciones por vía aérea. Estas precauciones nos van a limitar el riesgo de transmisión de enfermedades que sí se transmiten por aerosoles. ¿Qué enfermedades sí se transmiten por aerosoles? Tuberculosis pulmonar y también sarampión, así como varicela. Aquí sí es obligatorio el uso de un respirador N95 para la atención con estos pacientes. ¿Por qué? Porque estas partículas son tan chiquititas que sí pueden permanecer estables en el aire y sí tienen la capacidad de que las puedas inhalar y poder generar la enfermedad si no tienes inmunidad previa. Otras precauciones son las precauciones por contacto. Estas también se utilizan en pacientes que tienen diagnóstico sospechoso o confirmado para coronavirus. ¿Y en qué consisten estas precauciones por contacto? Lo único en lo que hacen énfasis es que el lavado de manos tiene que ser de manera más frecuente y tiene que ser obligatorio, porque como les mencionaba, actualmente cualquier paciente puede tener riesgo de coronavirus y por ende todo el ambiente del paciente también tiene riesgo de tener el virus en superficie. Si de pronto ustedes lo tocan, no se lavan las manos y de pronto se están agarrando cara, pueden inocular el virus y generar este riesgo de infección. Otro punto es, de pronto ustedes no entran de manera habitual a las áreas específicas para coronavirus, pero muy probablemente lo tengan que hacer porque los casos van a seguir incrementando. Se tiene calculado que en esta primera fase de la pandemia, aproximadamente entre un 20 a 30% de la población se ha infectado. Para que se pueda generar inmunidad por rebaño, es decir, inmunidad que limite la transmisión de la enfermedad, se tiene que tener un porcentaje del 70%, ni siquiera llevamos la mitad. Entonces, es importante tener en cuenta que esta enfermedad va a persistir y que muy probablemente persista hasta el siguiente año.
Entonces tienen que conocer cómo es que se tienen que colocar el equipo de protección personal dentro de las áreas, y lo más importante es cómo se lo tienen que retirar, porque durante el retiro es cuando se tiene el mayor riesgo de contaminación por parte del personal de salud. El equipo de protección personal puede variar entre instituciones, pero la OMS establece que lo que no debe de faltar es un par de guantes, una bata desechable, un respirador N95 o una mascarilla quirúrgica, y el uso de protección ocular, ya sea mediante lentes o mediante una careta. La OMS no establece de manera obligatoria el uso ni de gorro quirúrgico ni de botas. Esto va a depender de la institución. En el caso del general, tengo entendido que ahí sí es obligatorio el uso de botas y de gorro. Entonces, ¿cómo se tiene que colocar el equipo de protección personal? Lo primero es verificar que ese equipo de protección personal esté completo y sea el correcto, que la talla de la bata sea la correcta, que la talla de los guantes sea el correcto. Lo primero a realizar es una higiene de manos o un lavado de manos para colocar el primer elemento del equipo de protección personal, que es el respirador N95, en caso de que ingresen a las áreas. Importante es que el respirador les ajuste perfectamente a nivel de nariz y a nivel de boca. Tiene que tener un sellado hermético. Si no les sella, de nada les va a funcionar, porque no va a estar haciendo su función, que es la de filtrar las partículas. Si ese respirador no les sella, es mejor que lo cambien, porque si no, no les va a funcionar como un equipo de protección personal. Tienen que hacer una prueba para verificar el sellado, inhalan y exhalan, y al exhalar no tiene que haber salida de aire por la periferia del respirador. Después de colocar el respirador y verificar que está sellado de manera hermética, tienen que colocar la protección ocular. Esta, como les comento, puede ser mediante lentes de protección, gogles o mediante una careta. Posterior a esto, tienen que colocar un gorro. El gorro tiene que cubrirles perfectamente el cabello, las orejas y la parte superior de la careta. Después tienen que colocar la bata desechable. La bata tiene que estar sellada perfectamente para que cubra la mayor parte de su ropa. Y por último, tienen que colocar un par de guantes. Los guantes tienen que ir arriba de la bata, porque esto nos va a ayudar cuando nos retiremos el equipo de protección personal. Ahorita vamos a ver un pequeño video acerca de cómo es de cómo es la colocación del equipo de protección personal, para que les sea mucho más fácil reconocer. Como les comentaba, lo primero es verificar que el equipo esté completo, sea el ideal para ustedes. Lo primero que tienen que hacer entonces es hacer una higiene de manos o un lavado de manos, dependiendo de dónde estén. La técnica tiene que ser de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Si no la recuerdan, lo único que tienen que hacer es un frotamiento fuerte y apartar la mayor parte de la superficie de la mano. Como les comento, el primer elemento que se coloca entonces es el respirador. Ajusta, hace la prueba de inhalación y exhalación. Después viene la protección ocular, lentes y careta. En este caso, como el respirador es reutilizable, vuelve a hacer una higiene de manos para colocarse el gorro, y posterior a la colocación del gorro se coloca una bata desechable. Como ven, cubre perfectamente el gorro, el cabello y las orejas. Lo importante es que cuando entren a las áreas traten de evitar entrar con el menos material posible, es decir, mujeres, cabello bien recogido, sin aretes, sin pulseras, tratar de llevar uñas cortas, de tal manera que se evite el riesgo de producir fomites. Esto sería la colocación del equipo de protección personal. Ahora vamos a ver lo que es el retiro del equipo de protección personal. Este es el paso más importante. ¿Por qué? Porque aquí ya tuvieron contacto con las superficies que están potencialmente contaminadas. Entonces, lo más importante es que se tomen su tiempo, que traten de hacerlo en pareja, para que si de pronto les falta algún paso, pues sea recordado por alguien que los está vigilando o que está corroborando que realicen paso por paso. El primer punto que tienen que realizar es una desinfección de los guantes. El equipo de protección personal se tiene que retirar de lo más contaminado a lo menos contaminado. Lo más contaminado entonces es los guantes. Estos se tienen que desinfectar primero, y como les comentaba, la desinfección se tiene que
que hacer o con alcohol isopropílico al 70% o con solución de cloro al 1.3%. Se realiza igual una higiene de manos o un lavado de manos. El uso de guantes no exime la técnica de higiene o de lavado de guantes. Retiran los guantes. Posterior al retiro de los guantes tienen que hacer un lavado de manos, ya sea con agua o con jabón, o una higiene de manos con soluciones antisépticas. Después se tiene que retirar la bata. La bata se tiene que retirar de tal manera que se evite el contacto en la medida de lo posible de la cara externa de la misma, que es la que está más contaminada. Al retirarse, se tiene que desechar en una bolsa roja. Después se tiene que volver a hacer una higiene de manos o lavado de manos para quitar entonces el gorro. Se quita el gorro de atrás hacia adelante, evitando tener contacto con la cara externa del mismo, para posteriormente quitar o realizar otra vez una higiene de manos o un lavado de manos, quitar los lentes de protección. Nosotros, por ejemplo, lo que comúnmente hacemos es que reutilizamos el respirador N95 y reutilizamos tanto los lentes de protección como la careta. Los lentes, al ser reutilizables, es importante que inmediatamente que se quiten, tienen que pasar por un proceso de lavado con agua y con jabón. Tienen que tallar todas las superficies de los lentes, los secan perfectamente para posteriormente colocar alcohol isopropílico o soluciones con cloro. Estas soluciones se tienen que dejar secar solas al aire ambiente para que hagan efecto. No se vale que de pronto agarren los lentes, le rocíen alcohol y otra vez vuelvan a secar, porque si no, no van a hacer el proceso de desinfección deseado. Entonces, mínimo tiene que estar 10 minutos con este tipo de soluciones para que haga efecto. Posterior al retiro de los lentes, de lavarlos y de dejarlos secar, se tiene que volver a hacer una higiene de manos o un lavado de manos, y entonces se tendría que retirar la careta si es que la tuvieron. Igual se tiene que realizar un proceso de higiene de mano, de limpieza de la careta, perdón, con agua y con jabón, para posteriormente utilizar estas soluciones desinfectantes. Es importante que antes de utilizar el alcohol o antes de utilizar el cloro realicen lavado con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque si hay materia orgánica en la superficie de esta materia inanimada, el alcohol y el cloro se inactivan, entonces no funcionan. Por eso tan relevante es primero hacer lavado con agua y con jabón para posteriormente utilizar este tipo de soluciones. El último elemento que se tiene que retirar es el respirador N95. En nuestro caso, se reutiliza, pero pasa por un proceso de desinfección. CDC avala la reutilización de estos respiradores siempre y cuando se tenga instaurado en el hospital un sistema que permita la reutilización de los mismos. Generalmente se utilizan procesos de desinfección de alto nivel. Entre los más destacables es desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno, vapor de plasma. Nosotros utilizamos desinfección a través de rayos ultravioleta. Esta desinfección permite limitar el riesgo de volver a tener contacto con el virus en caso de que el respirador se haya contaminado en la segunda puesta, ¿no? Entonces es importante que por lo menos en nuestro caso permanezca alrededor de 60 segundos. En su caso, si no tienen la opción de tener un sistema de desinfección, lo que se indica es que ese respirador que se utilizó se deje descansar al aire ambiente por lo menos 72 horas. Importante es evitar que se deforme el respirador o que se moje, porque de lo contrario el filtro se afecta y ya no serviría como un sistema de filtración. Se deja descansar por lo menos 72 horas y mientras se están utilizando otros. ¿Cuánto dura aproximadamente un respirador? Depende del material, depende de la marca. Esto lo pueden consultar directamente en la página de CDC. Ahí viene un listado específico con la marca de los respiradores y la duración. Los de concha son los más gruesos y son los que duran más. Aproximadamente duran 40 horas de uso continuo. O si tienen jornadas de 8 horas, pues les puede durar 5 días aproximadamente si realizan estos procesos de desinfección previamente. El último elemento que se tiene que realizar después de retirar el respirador es el lavado de manos. Obligatorio es que esto sea con agua y con jabón para limitar lo más que se puede el riesgo de contagio.
Y aquí un video para que sea mucho más explícito. Entonces, por ejemplo, nosotros en el GIA lo que hacemos es primero, como no se ha demostrado que el uso de doble guante genere mayor protección en el personal, entonces basta con un par de guantes, realizan el proceso de desinfección con la técnica de higiene de manos. Lo importante es pintar la parte inferior del guante para cubrir con la cara interna y así poder manipular el guante lateral de tal manera que se viste en la medida de lo posible el contacto con la cara externa. Se hace una higiene de manos, en este caso con soluciones antisépticas a base de clorexidina. Se hace la técnica establecida por la OMS y posterior a eso se tiene que retirar la bata. ¿Cómo se retira? Se tiene que tener el menor contacto posible con la cara externa. Si ven, la parte de las muñecas que estuvo cubierta por los guantes es la que nos ayuda a retirarnos la bata. Se desecha, se vuelve a hacer una higiene de manos con estas soluciones de acuerdo a la técnica. Recuerden que la técnica tiene que durar por lo menos, si es higiene de manos, de 20 a 30 segundos y si es lavado, de 40 a 60 segundos. Se retira el gorro de atrás hacia adelante sin tener contacto con la cara externa, se vuelve a higiene de manos para retirar entonces, en este caso, la careta y pasar al proceso de limpieza y desinfección. Primordial es que todo material que sea reutilizable, que esté en contacto con casos sospechosos o que entre a áreas donde haya pacientes confirmados, tiene que pasar por proceso de desinfección, si no se convierte en un fomite. Entonces tienen mayor riesgo de contagio si de pronto se lo guardan y se lo llevan a su casa, porque el virus puede ser viable en superficie como plástico y acero hasta 4 días. Entonces es importante realizar estos procesos de limpieza. En este caso lo va a lavar con agua y con jabón para posteriormente secarlo mientras realiza el siguiente paso, que sería un lavado de manos con agua y con jabón. Seca perfectamente, hace el lavado de manos. El punto primordial para el retiro del equipo es que entre cada paso se tiene que realizar una higiene de manos o un lavado de manos. Este es el paso fundamental y el que no debe de faltar. Siempre, si me retiro algo, me hago higiene de manos. Después lo que va a retirar van a ser los lentes de protección, que también tienen que pasar por un proceso de limpieza, lava perfectamente. Este equipo generalmente es reutilizable, no se tiene que desechar. Hace otra vez una higiene de manos y retira al último el respirador. Como les comentaba, nosotros tenemos un sistema de desinfección a base de rayos ultravioleta. Hay ciertos artículos que de pronto pueden indicar que el rayo ultravioleta puede disminuir la filtración, pero hasta el momento estamos haciendo una investigación con microscopía electrónica y con filtros de partículas menores a 5 micras, y en 20 ciclos no hemos tenido disminución en cuanto al sistema de filtración. Nosotros el proceso que utilizamos dura aproximadamente 60 segundos, un minuto, y el número de ciclos que realiza el personal por respirador en jornadas de 8 horas es de aproximadamente 5. Y hasta ahorita no se han registrado contagios interhospitalarios. En un 9% de nuestro personal de salud se ha presentado la enfermedad, pero la mayoría de los casos se han registrado en casa, porque dentro del hospital realizan todas las actividades de protección. Usan cubrebocas, se ponen careta, inclusive hasta usan bata, doble guante, pero cuando salen del hospital y llegan a su casa, de pronto ahí tienen familiares que siguen siendo activos, el papá sigue trabajando y de pronto no corroboran que ellos utilicen las medidas de prevención en su entorno de trabajo o en su ámbito de amigos. Y el descuido de una sola persona puede generar un brote de manera inimaginable. Hemos tenido nosotros familias de hasta 5 personas en las que todos se contagian. Hemos visto también que hay mucha diversidad en cuanto a la clínica. Entonces, es muy común que de pronto si el familiar, el caso índice, presentó datos clínicos severos, la mayoría de los familiares que se contagiaron por él van a presentar estos datos clínicos. Hemos tenido familias en las que hasta 3 o 4 integrantes han fallecido por falta de estas medidas de prevención.
Nutrición reporta aproximadamente el 11% de contagios en el personal de salud, e Italia en su pico máximo reportaba cerca del 20%. Entonces es importante también que cuando se retiene el equipo de protección personal no omitan los pasos más importantes, que es la higiene de manos y el lavado de manos. Nosotros, por ejemplo, al salir de las áreas, lo único que hacemos es desinfectar los zapatos. Esta es solución con cloro, desinfectamos las suelas y pueden salir del área. En su caso, si utilizaran botas, las botas se tendrían que retirar al final y se tendrían que colocar antes de colocarse el par de guantes, es decir, se colocan todo el equipo de protección personal, se colocan la bata, se colocan las botas y al final se colocan el par de guantes para evitar contaminarlos. En el retiro se tienen que quitar todo, como lo vieron en el video, y al final se quitan las botas, porque recuerden que las botas sería el material de mayor contaminación. Entonces está prohibido que después de quitarse las botas toquen cara, porque pueden tener mayor riesgo de contaminación. ¿Cuál es el equipo de protección personal que se ha establecido en áreas en donde no hay pacientes confirmados para coronavirus? Uniforme quirúrgico, porque la tela es la adecuada para ayudar a que seque más fácil y a que de pronto no se contamine. Mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica en ambiente clínico tiene que ser la de triple capa. La de triple capa tiene que ser porque esta genera un efecto electrostático que impide la inhalación de las partículas. Obligatorio es el uso de protección ocular, y la protección ocular tiene que ser o con lentes de protección o con el uso de careta. El uso de bata solamente tiene que ser, otra vez, en procedimientos, si son áreas no COVID, en procedimientos en los cuales se tenga riesgo de salpicaduras. ¿Cuáles son las 4 acciones básicas que van a impedir que alguien se contagie? El lavado e higiene de manos. Vuelvo a repetir, este tiene que ser tan frecuente como 40, 50 veces al día. Así de frecuente tiene que ser el lavado de manos. Se tiene que utilizar obligatoriamente en áreas clínicas mascarilla quirúrgica. Punto importante es, una vez que se coloca la mascarilla quirúrgica, no se retira hasta que cumpla su vida media de uso, que es de aproximadamente 8 horas, hasta que se moje o hasta que se contamine por estarla toqueteando todo el día. Porque hemos visto compañeros que de pronto o no la ajustan bien a la cara, o no cubren bien nariz, o no cubren bien la boca. Así no funciona. Ni tampoco la tienen que estar manipulando, poniéndosela abajo del cuello, arriba como diadema, porque de verdad así no es la función ideal de esta mascarilla quirúrgica. Una vez que se coloca, no se toca, se retira hasta que ya cumple su vida media de uso. La protección ocular y la careta, esto es obligatorio en áreas clínicas, porque no saben, van a poder o van a estar en contacto con un caso confirmado de COVID sin saberlo. Y más si están atendiendo a pacientes, de pronto hemos tenido pacientes totalmente asintomáticos. El problema de los asintomáticos es que sí transmiten la enfermedad, y el riesgo de transmisión es hasta de un 40%. Inclusive los pacientes que tuvieron un contacto de riesgo y no presentan síntomas, pueden transmitir la enfermedad de 2 a 3 días hasta en un 60% antes de que comiencen con los síntomas respiratorios. Entonces, por eso ha sido tan difícil limitar la transmisión de la enfermedad, porque de pronto el cubrebocas o la protección de cara no se utiliza de manera obligatoria, no se utiliza de manera adecuada y no se limita la distancia entre grupos. Otro punto también es esto que les comentaba, la sana distancia. Esa tiene que ser de por lo menos 2 metros, y esta sana distancia tiene que ser con todos. De pronto no solo es el paciente el que tiene riesgo de contagio, también mi compañero, porque de pronto yo tengo la confianza de que estoy realizando todas las medidas de protección, pero yo no sé si mi compañero en su casa vive con alguien más, si su papá de pronto sigue trabajando, si el papá realiza todas las actividades que permitan limitar la transmisión. Entonces, mientras no tenga conocimiento de eso, para mí es un caso sospechoso, ¿no? Aunque no presente síntomas. Y de verdad, si piensan eso y extreman precaución,
precauciones van a limitar mucho el riesgo de contagio. El otro punto es la limpieza y la desinfección. En cuanto se reactiven las actividades, empiecen a recibir pacientes en consulta, ideal es que ustedes utilicen protección ocular, mascarilla quirúrgica y que realicen la limpieza habitual de sus escritorios o de sus áreas de trabajo y el lavado de manos frecuente con la finalidad de evitar el riesgo de fomites. Lo que les comentaba, esta limpieza tiene que ser con agua y con jabón y la desinfección tiene que ser con cloro. La dilución de cloro generalmente tiene que ser de 10 mililitros por litro de agua y el cloro tiene que estar a una concentración del 6%. También se tiene que utilizar alcohol isopropílico al 70% en caso de que no tengan el uso de cloro, ¿no? Estas son las cosas que no se deben hacer. Como les comentaba, de pronto todo el mundo se protege en las áreas COVID, se protege en las áreas clínicas, pero de pronto sale y todos juntos en el comedor, ahí no saben quién puede ser un portador asintomático y mientras come tener riesgo de contagio. De pronto el uso del gorro, si lo ven y aquí la que está marcada con círculo, se observa cómo tiene una mascarilla quirúrgica abajo y arriba tiene el respirador N95, esto está prohibido. Si quieren darle mayor uso a su respirador, lo ideal es primero se ponga el respirador N95 y arriba del respirador se ponga la mascarilla quirúrgica, porque si no, no va a tener el efecto el efecto deseado, ¿no? También está prohibido utilizar doble bata porque se ha visto que el riesgo es mayor para contaminación del personal y pues no les digo esto, o sea, de todo la vanidad. Aquí les muestro una imagen en la que también se vuelven a observar los errores más comunes. De pronto esta compañera no recoge bien el cabello, se coloca mal el respirador, la bata le queda muy grande, los guantes, por ejemplo, se ponen abajo de la bata, entonces obviamente esto aumenta los riesgos. Lo ideal es verificar bien entonces el equipo de protección personal. Y aquí algunas imágenes de cómo es que deben de ajustar el respirador y las cintas tienen que ir separadas. La primera tiene que ir a nivel del cuello y la segunda tiene que ir a nivel de las orejas. Y como les comento, la mascarilla quirúrgica, también conocida como cubrebocas, es sobre todo un elemento de barrera que va a limitar la expulsión de las secreciones. Entonces, al limitar la expulsión de las secreciones, el riesgo de contaminación de las áreas es menor. Por eso es que sí funciona el cubrebocas en uso, sobre todo clínico. Yo recomiendo, de pronto no se recomienda que usen el respirador N95, ante la duda de si la transmisión por aerosoles tiene cierta relevancia, sí se tendría que utilizar sobre todo en ambientes que son cerrados, en ambientes en donde no hay una adecuada ventilación, que haya abundantes, donde no haya una adecuada ventilación hay muchas personas. En este tipo de áreas sí sería recomendable utilizar el respirador N95 porque va a aumentar la protección, es decir, en transporte público, metro, en áreas de atención en las que no haya una adecuada ventilación. También es importante que en áreas clínicas se evite el uso de aires acondicionados, porque si de pronto hay una persona que es portador asintomático y no tiene protección respiratoria y está hablando o está tosiendo o está estornudando, lo que está haciendo el aire acondicionado es mantener esas partículas en el aire, porque lo único que hace el aire acondicionado es reciclar ese tipo de partículas, por eso está prohibido el uso en ese tipo de áreas. Un punto importante es que CDC, por esta escasez de material en cuanto a los respiradores N95, ha aprobado el uso de respiradores elastoméricos. Estos pueden ser de media cara o cara completa. Estos son ideales, sí, porque pueden ser reutilizables, pero es muy importante que antes de comprar un respirador elastomérico verifiquen qué tipo de filtro es el que contiene. Existen muchísimos filtros, existen filtros tipo N, tipo P, tipo R, filtros al 95%, 99% y de efectividad del 100%. Es importante que verifiquen esto porque al ser un elemento que se va a reutilizar, tienen que valorar cómo es que se tiene que hacer la limpieza y la desinfección del mismo.
De pronto en la imagen se observan estos dos que son de disco, también se les conocen como de panqueque. Estos no se pueden ni siquiera humedecer, no se pueden deformar porque de lo contrario la capacidad del filtro se ve afectado. Lo ideal es que utilicen este tipo de filtros que tienen cartuchos. ¿Por qué? Porque tampoco se pueden humedecer, pero sí se puede limpiar la superficie externa con una toalla húmeda, de tal manera que se evite el contacto con la superficie que está potencialmente contaminada. Entonces, lo primero que tendrían que hacer al salir de un área potencialmente contaminada es quitar los filtros. Estos se tienen que limpiar y lo que resta del respirador elastomérico se tiene que limpiar, es obligatorio limpiar, porque si estuvieran en contacto con alguien que tuvo o que tuvo la enfermedad y que puede ser un potencial riesgo, obviamente todas estas secreciones se quedan en la superficie del respirador y si se lo llevan a su casa se están llevando un fomite. Entonces, importante es que lo laven con agua y con jabón o de acuerdo a las instrucciones que vengan de uso en su respirador y lo dejen secar a aire ambiente. Lo recomendable es que estos respiradores se cambien de manera frecuente, depende también del tipo de respirador, en promedio duran aproximadamente un mes, aunque depende mucho del tipo de respirador, del uso que se les dé, si de verdad están entrando a áreas potencialmente contaminadas, obviamente la vida media de uso del filtro va a disminuir. Lo recomendable entonces es utilizar respiradores que tengan este tipo de cartuchos que puedan ser limpiados en la superficie. Otra vez, para recalcar cuáles son las medidas que van a limitar: primero, lavado de manos constante, uso de mascarilla quirúrgica, desinfección continua de áreas de trabajo, evitar contacto directo, mantener sana distancia y sobre todo, es responsabilidad de todos tener conciencia que esta es una pandemia y que todos tenemos riesgo de padecerla. Entonces, ante cualquier síntoma respiratorio, por mínimo que sea, se tiene que hacer la notificación y esto va a ayudar a limitar cadenas de transmisión. Si yo tengo un síntoma respiratorio, lo primero que tengo que pensar es en coronavirus, no hay más, no es válido que de pronto entre en negación y que diga, no, ¿cómo me voy a infectar? Porque es mejor exagerar, porque así vas a limitar las cadenas de transmisión. Entonces, notificas, se valora por un servicio tratante, ya sea infectología o epidemio, la toma de muestra para que se tome en días específicos y que la sensibilidad incremente. Mientras tanto, esa persona tiene que estar en aislamiento. Después del resultado, pues ya se decide, y también de acuerdo a la clínica, si el personal regresa a laborar o mantiene esta incapacidad por 14 días. Les vuelvo a comentar, 14 días son los indicados por la Organización Mundial de la Salud y no se ha establecido que de pronto una persona que regresa a los 14 días pueda tener riesgo de infección. De hecho, en México no están aprobadas las segundas muestras para corroborar que el paciente es negativo. Solamente se hace en ambiente privado, pero en público no se realiza porque se ha visto que no hay crecimiento en cultivos del virus. Entonces, esto quiere decir que el virus no es viable después de 14 días. Solamente hay excepciones, que sería el caso de personas que ya tienen patologías de base que generan una inmunosupresión severa, que sí pudieran mantener todavía una diseminación constante del virus de manera sistémica, pero son excepciones, no se tiene que realizar en todos los casos. Como les comentaba, hay diversos tipos de respiradores. Está el respirador N, que filtra partículas, ya sea si es 95 al 95%, 99 o 100, pero ¿qué significa N? Que no es resistente a aceites. La P quiere decir que es muy resistente a aceites y la R es que es levemente resistente a aceites. El respirador que se tiene que utilizar en áreas clínicas es este de concha, que es este verdecito. Este es el que está avalado por la FDA y por los CDC para filtrar partículas mayores a 5 micras. Entonces, generalmente los respiradores N95, P95, R95 tienen 4 a 5 capas, depende de la marca. Y estas capas son de diferente material. Hay generalmente polipropileno, algodón y otro tipo de tela que permiten ayudar a generar actividad electrostática que capte la partícula y limite la inhalación de estos virus. Un punto importante es que también hay respiradores que tienen válvulas de exhalación.
estos están contraindicados en ambientes clínicos. ¿Por qué? Porque lo que hace la válvula, sí, es más cómodo utilizar un respirador de válvula, porque obviamente me va a generar menos sofocación al momento de utilizarlo, pero si está la válvula, ¿esto qué quiere decir? Que de pronto sí limita la entrada de partículas, pero si yo fuera un portador asintomático, estoy expulsando todas mis partículas al aire ambiente. Y si de pronto hay alguien que no tenga protección respiratoria, pues puede ser un riesgo latente. Entonces, está prohibido el uso de respiradores con válvula en ambientes clínicos por el riesgo. Y aquí una pequeña imagen en la que se demuestra esto. Al tener válvula, están permitiendo la salida de partículas, entonces el riesgo puede ser latente, no me da protección para las personas que están conviviendo conmigo. De hecho, también hay respiradores reutilizables como estos que tienen válvula. Es importante verificar antes de comprar este tipo de respiradores que no presenten la válvula para evitar riesgo de contaminación. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que si cada uno de ustedes se cuida, es responsable de todas las actividades que realiza de manera cotidiana, de las medidas de prevención para evitar la infección por coronavirus, está cuidando a todo su entorno, tanto familiar como entorno laboral. Entonces es importante tener en cuenta que el uso de cubrebocas no es una situación solamente que me beneficia a mí, sino que también beneficia a todo mi ámbito laboral y en casa. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.